El tema que vamos a desarrollar en esta unidad es el capítulo 3 que habla de la derivada. La palabra cálculos es una forma diminutiva de la palabra calc, que significa piedra. En civilizaciones antiguas, piedras pequeñas o guijarros se usaban a menudo como medio de reconocimiento. En consecuencia, la palabra cálculos se refiere a cualquier método sistemático de computación. No obstante, durante los últimos siglos, la connotación de la palabra cálculo ha evolucionado para significar esa rama de las matemáticas relacionada con el cálculo y la aplicación de entidades conocidas como derivadas e integrales. Así, el tema conocido como cálculo se ha dividido en dos áreas amplias pero relacionadas: el cálculo diferencial y el cálculo integral. En este capítulo se inicia el estudio del cálculo diferencial. Vamos a trabajar con las primeras 9 secciones. La única que no vamos a desarrollar son funciones hiperbólicas por cuestión de tiempo, pero vamos a trabajar con las primeras 9. Esto es lo que más o menos le va a incluir la prueba virtual 1, la prueba virtual 2. Tenemos acá, primero, 3.1, la derivada. En la derivada tenemos la definición que quiero compartirle. Aquí tenemos definición 3.1.1, la derivada de una función dada por, lo primero que debe aprender, que para la notación de derivada, una de las formas de representarla es ponerle una pequeña coma en la parte superior. Cuando va esta coma significa primera derivada. Si van 2 comillas, segunda derivada. 3 comillas, tercera derivada. Existe otra forma de notación que ya le voy a compartir. Ahora, creo que tenemos acá que compartirle la pantalla. Repito, acá tenemos la definición de derivada y quiero que observe, aquí la comilla de la que le hablaba es la que representa la primera derivada. Luego, tenemos acá la definición. En la definición, quiero que usted recuerde un poco algún concepto anterior que usted recuerda. ¿Qué concepto le viene a su mente con esta fórmula que está escrito aquí en color verde? ¿Respuesta? ¿Ana? La ¿Ana? pendiente de la recta tangente. Correcto, Ana. Esta es la misma fórmula de la pendiente de la recta tangente. Vea usted cómo está la relación. Acabamos de estar trabajando con este concepto, con la definición de la pendiente de la recta tangente. Y en este momento lo estamos relacionando con la primera derivada. Quiere decir que la pendiente de la recta tangente es lo mismo que la primera derivada de la función. O que la primera derivada de la función es lo mismo que la pendiente de la recta tangente. Esta fórmula, ¿verdad?, tiene razón de ser siempre que el límite exista. Por ahí comenzamos. Luego lo primero que tenemos son algunas reglas, ¿verdad? Aquí tenemos la notación de la que le estaba hablando. O sea, mire, una comilla, o se puede poner la derivada de y con respecto a x como una razón. Razón significa una fracción, una división. O poner nada más y', o la derivada de y, o la derivada de y con respecto a x. Todo eso es para identificar la primera derivada de una función. Acá tenemos tangentes horizontales. Usted debe recordar que tangentes horizontales significa que la recta tiene una pendiente igual a 0. Cuando la función no es diferenciable, o sea, no tiene derivada. Bueno, puede ser cuando la función es discontinua en A o cuando la gráfica tiene un pico. Si la gráfica tiene un pico, o sea, no tiene derivada. La otra razón es que, puesto que la derivada proporciona la pendiente, f no es diferenciable, dice, cuando estamos hablando de una recta tangente vertical. También en esos casos no hay derivada. Por ejemplo, aquí hay un pico, miren.
Aquí en este punto no hay derivada porque hay un pico en esta gráfica, una forma de identificarla. Acá podemos observar que la función es discontinua en 0, por lo tanto aquí en 0 no hay derivada. Y acá podemos observar que en esta curva en 0 hay una recta tangente vertical. Usted sabe que la pendiente de una recta vertical no está definida, por lo tanto la derivada tampoco existe. Ok, aquí en esta sección tenemos otra notación. Vamos a ver. No, es en la segunda parte. Los ejercicios con los que usted va a trabajar son de la sección 3.1, página 128, y son del 1 al 32. Del 1 al 32. El enunciado dice encontrar la derivada de la función dada, pero utilizando esta definición. Pues nosotros vamos a encontrar la derivada de la función dada, pero no vamos a utilizar la definición, porque vamos a ser más prácticos y más directos y vamos a utilizar los teoremas que comienzan en la sección 3.2. Por lo tanto, estos ejercicios del 1 al 32 sí me los va a hacer, pero utilizando la información de la siguiente sección, no utilizando la definición. Aún con esos teoremas, por los momentos no me va a poder resolver el problema 15, el problema 16 y el problema 20, porque necesitan otras reglas que están en secciones posteriores. Problema 15, 16 y 20 no los hagan. Okay. En la sección 3.2 analicen esa gráfica, sería interesante. Empezamos con la regla de potencias y sumas. Le comparto acá las reglas de potencia y suma. Ok. La primera regla, que es la de la potencia de derivada, es la que tenemos en la página 131. Dice para cualquier número real n, o sea que n puede ser positivo, negativo, puede ser fraccionario, se aplica este teorema de derivada llamado regla de la potencia. Si usted tiene x a la n, la derivada va a ser n x a la n menos 1. Le explico con un ejercicio. Vamos a utilizar, por ejemplo, uno de los ejercicios de la sección 3.1 para que vaya aprendiendo lo que estoy diciendo. Vamos a trabajar, vamos a trabajar con el problema número 5 para que me entiendan lo de la regla de la potencia. Problema número 5 de la sección 3.1. Dice f de x igual a 3x al cuadrado. Esta es la función. Y utilizando la regla de la potencia, la primera derivada, la cual identifico poniéndole una comilla en la parte superior, se hace de la siguiente forma. Usted va a multiplicar el exponente por el coeficiente que tiene. 3 por 2 le va a dar 6. Va a copiar la variable, o sea, la base, y al exponente original siempre me le va a restar 1. Siempre. No importa si el exponente es positivo, negativo, fraccionario, aquí usted siempre le resta 1 de acuerdo a la regla de la potencia. Por lo tanto, aquí le va a quedar 6x. Y esta es la primera derivada de esa función. No olvidemos que Ana nos acaba de recordar que la primera derivada es lo mismo que la pendiente de la recta tangente. Y ahí está entonces la aplicación de la regla de la potencia a un ejercicio ya del 3.1. Entonces, esta es la regla de la potencia, se la acabo de explicar en este momento. Seguiremos trabajando en ella para que usted pueda entender. Otra regla que usted tiene es la regla de la función constante. Si la función es una constante, su derivada es igual a 0. Ok. Trabajemos ahora con un ejercicio de la sección 3.2. Los ejercicios de la sección 3.2 están en la página
136, 137. Y son desde el número 1 al 54. Del 1 al 54. Tomemos un ejercicio como el número 1. El número 1 dice y igual a negativo 18. Sección 3.2. Problema número 1. Lo que usted tiene que identificar es que aquí, en esta función, mire, no hay variables, solo hay una constante. Pues siempre la derivada de una constante va a ser igual a 0. Si usted tiene un ejercicio como el número 2, ejercicio número 2, siempre de la misma sección, dice pi elevado a la 6, creo. Vamos a identificarlo acá. Sí. Ok. Recuerde que pi es un número irracional. Elevado a una potencia sigue siendo un número, por lo tanto es una constante. Si me preguntan la derivada de ese número, sencillamente mi respuesta es igual a 0. Aquí no vaya a cometer el error de aplicar la regla de la potencia, porque es una constante. La derivada de una constante siempre es igual a 0. Vamos a... No sé si tenía algo en el chat acá, vamos a ver. Dice, no, estamos bien. Ok, vamos a seguir ahora con otra regla. Ya tenemos la regla de la potencia y la regla de la constante. La otra regla que nos interesa y que se aplica bastante es la de las sumas y las diferencias. Se las comparto en este momento. Aquí está. Reglas de sumas y diferencias. Reglas de sumas y diferencias. Esa es la otra regla que necesito que usted aplique. Regla de sumas y diferencias. Pues ¿a qué se refiere esta regla? Básicamente se refiere a que usted va a sacar la derivada por cada término. Le comparto la definición de ese teorema. Dice f más g o f menos g, suma o diferencia. Entonces lo que hace, observe, aquí tiene la suma, encuentra la derivada del primer término, encuentra la derivada del segundo término y después lo suma o lo resta. Le aplico eso a un ejercicio, pero de la sección 3.1. Aquí está. Ok, vamos a utilizar el problema número 8. Problema número 8, pero de la sección 3.1. Vamos a obtener la derivada. La función es 1 medio de x al cuadrado más 6x menos 7. Okay. Como vamos a obtener la derivada, usted siempre la identifica, mire, con una comilla hasta este momento. Y lo que va a hacer es, a cada término, usted me le va a aplicar la regla de la potencia. Por lo tanto, en el primer problema me quedaría x. ¿Por qué razón? Bueno, volvemos a repetirle la regla de la potencia. 2 por 1 medio, ¿qué le va a quedar? 1. Si a 2 usted le resta 1, ¿qué le va a quedar? 1. Y como los coeficientes o potencias de 1 no se escriben, realmente a usted le está quedando x, tal como está ahí. Ok, vamos al siguiente término. La derivada de 6x también va a aplicar la regla de la potencia. Solo que quiero explicarle por aparte qué pasa cuando usted tiene x elevado a la 1. Bueno, la regla de la potencia se aplica igual. Aquí tiene un coeficiente, en este caso, de 6. Usted multiplica 1 por 6, le queda 6. Copia la variable, al exponente original siempre le resta 1, 1 menos 1 le va a quedar 0,
Recuerde que toda base elevado a la 0, siempre que la base no sea 0, esto es igual a 1. Por lo tanto, le queda 6 por 1 igual a 6. Lo que queremos en forma práctica, que usted ya sepa que cuando usted tiene la base elevado a la 1, la derivada solo es el coeficiente. Aquí la derivada es 6. La derivada del tercer término, observe, es una constante. Y hemos explicado que la derivada de una constante es igual a 0. Por lo tanto, esta es la primera derivada de esta función. No olvide que la primera derivada representa la pendiente de la recta tangente. Y ahí tenemos entonces la regla de suma y diferencia. Pero tenemos eso de la sección, ¿verdad? 3.1. Queremos compartir algo más de teoría. Yo siempre le recomiendo leer toda la teoría que esté en la sección. Ahí hay ejercicios resueltos también que le pueden ayudar a entender este tipo de ejercicios. ¿Qué hacer cuando tengo 4 sobre x al cuadrado? Reescribirlo. El denominador, que está con exponente 2 positivo, lo va a escribir en el numerador, pero con exponente negativo. Miren. Y una vez que ya lo tiene escrito de esta manera, usted aplica la regla de la potencia. Menos 2 por 4, menos 8. A menos 2 le resta 1, le queda menos 3. Acá lo mismo, no importa si es fraccionario. Usted lo pasa al numerador, pero le cambia el signo al exponente y aplica la regla. Okay. ¿Qué pasa acá? Perdón, esta partecita, donde hay radical. Le recomiendo en primer lugar que lo escriba en forma exponencial. Raíz cuadrada se escribe como exponente 1/2. Y de ahí aplica la regla de la potencia. Tenemos otro concepto acá, recta normal. En un punto P sobre una gráfica es una recta perpendicular. Puede usted observar en la gráfica que tengo acá 3, 2, 4. Aquí tenemos en color café la recta tangente. Y si la otra recta, el ángulo que forma entre ellos es de 90 grados, estamos hablando de una recta perpendicular. Por lo tanto, estamos hablando de una recta normal. O sea que la recta normal y la recta tangente son perpendiculares. Que debemos de recordar que en álgebra nos enseñaron que si dos rectas son perpendiculares, el producto de sus pendientes es igual a negativo 1. Ok, tenemos tangentes verticales. Observe aquí, miren, hay un pico. Desde el momento que la gráfica tiene un pico pronunciado, yo sé que en este valor de 0 no hay primera derivada. Aquí usted tiene, miren, porque acá, si usted ya reescribe esto, va a poder observar que el valor de cuando x tiende a 0 hace que esta función no esté definida. Por lo tanto, la primera derivada ahí no existe. Ok, derivada de orden superior sencillamente se refiere a que ahora vamos a tener, por ejemplo, 2 comillas. Significa segunda derivada, que se puede escribir con un 2 en la parte superior de la d y un 2 en la parte superior de la x. O escribirlo d elevado a la 2, ¿verdad? No es elevado, es realmente una notación de subíndice nada más, o la derivada segunda con respecto a x. O sea, a eso se refiere derivada de orden superior, que puede ser de orden cúbico, que significa 3 derivadas, de orden 4, de orden 5, y así sucesivamente. Por ejemplo, aquí está, miren, si es lo voy a usar comillas, generalmente se usa hasta las 3 comillas. Primera comilla, primera derivada. Segunda comilla, segunda derivada. Tercera comilla, tercera derivada. Pero de ahí en adelante se toma por ponerle números nada más. 4. Perfecto. ¿Qué significa a usted que le pidan, por ejemplo, la quinta derivada? Bueno, tiene que derivar la primera. A esa respuesta la vuelve a derivar, sería la segunda. Vuelve a derivar la tercera, vuelve a derivar la cuarta. Aquí tendría, vuelve a derivar por último esta respuesta y obtendría la quinta derivada. Quinta derivada significa derivar 1, 2, 3, 4, 5 veces. Ok. Vamos a aplicar a estos ejercicios las reglas que hemos aprendido. Recuerde, tanto los ejercicios de la 3.1 como la 3.2 se va a hacer con reglas de derivada. No me utilice la definición. Si en un momento dado usted quiere hacerlo, es decisión suya, pero es mucho más fácil hacerlo por la regla. Voy a trabajar con el problema 7 de la sección 3.2. Vamos a trabajar acá
con el problema número 7, pero de la sección 3.2. Ok, vamos a ver. Ese problema 7 tiene radicales. Dice 4 raíz de x. 4 raíz cuadrada de x menos 6 dividido. Y creo que acá tiene raíz cúbica de x. Vamos a determinarlo. Raíz cúbica de x al cuadrado. Okay. Cuando usted tenga radicales, lo primero que yo les recomiendo es colocarlo en forma exponencial. Observe, no estoy poniendo la comilla porque no estoy derivando. Usted va a poner 4x elevado a la 1 medio menos 6. Y acá usted va a tener x. Como es raíz cúbica, el denominador va a ser 3. Pero como tiene un exponente diferente de 1, aquí tenía 1. Este 1 es el numerador. Pues acá el exponente es 2. Por lo tanto queda 2 tercios. Pero igual, todavía les recomiendo no encontrar la derivada hasta que todos los términos estén como forma entera. O sea que denominador solo haya el 1. Y aquí usted va a escribir 6x. Este factor usted me lo va a pasar al numerador, pero con exponente negativo. Ahí está. Una vez que usted tiene esta escritura, entonces sí, vamos a derivar. Vamos a ponerle la comilla acá, primera derivada. Y aplica otra vez la regla de la potencia. 1 medio por 4, que le va a quedar 2. Copia la variable. Recuerde, al exponente original siempre me le resta 1 y 1 medio menos 1 le va a quedar negativo 1 medio. Perfecto. Vamos al otro término y aplica la misma regla de la potencia, que sería menos 2 tercios por menos 6. Eso nos va a quedar positivo. Entonces nos va a quedar positivo. Y al multiplicar 6 por 2, 12, entre 3 le va a quedar 4. Copia la variable. A la variable original siempre me le resta del exponente, me le resta 1. Aquí el exponente siempre es menos 1. Siempre. No importa si el número es entero, es positivo, es negativo, es una fracción. Menos 2 tercios menos 1, a usted le va a dar menos 5 tercios. Y esa es su respuesta. Ahí termina su ejercicio. Ahí tiene la primera derivada. Su respuesta la puede dejar con exponentes negativos. No olvide, y esto es muy importante, que la primera derivada es la pendiente de la recta tangente. Lo que en la unidad anterior obteníamos por definición, ahora lo vamos a obtener por teorema. Vea usted qué corto es el proceso y qué fácil es. Imagínense cuando teníamos que evaluar acá en A más H, igual acá, racionalizar y hacer varios procedimientos algebraicos. Pues ahora con la regla es mucho más fácil. Y ese es el problema número 7 de la sección 3.2. ¿Alguna pregunta hasta este momento? Ok. Jody. Ingeniero, podríamos ahí en ese ejercicio sacar segunda derivada. Si te lo piden, sí. Si no, no. Ahí termina. Ah, ok, gracias. Bueno, voy a hacer el problema número 13 para ir terminando, siempre de la misma sección. Problema número 13. Para que ustedes tengan todos los elementos, porque a veces la presentación cambia un poco, ¿verdad? Aquí tenemos x al cuadrado, x al cuadrado más 5, elevado al cuadrado. Ok. Aquí realmente yo tengo un producto, tengo potencias. Más adelante le vamos a enseñar otras reglas para derivar. Pero a este momento, lo que usted tiene que hacer en primer lugar es desarrollar este binomio elevado al cuadrado. No voy a derivar, por lo tanto no le pongo la comilla. Copio el x al cuadrado y vamos a
desarrollar el binomio elevado al cuadrado, recordando que es el cuadrado del primero, va a ser x a la 4, más 2 veces el primero por el segundo, 2 por x al cuadrado por 5, le va a quedar 10x al cuadrado, más el cuadrado del tercer término, del segundo término, perdón, que le va a quedar 25. Ok, hay un producto que realizar, usted desarrolla el producto, x al cuadrado por x a la 4, x a la 6, más 10, x al cuadrado por x al cuadrado, x a la 4. Recuerde que se suman los exponentes, más 25 por x al cuadrado, 25x al cuadrado. Cuando usted ya tiene esta presentación, usted sí va a encontrar la primera derivada y hasta este momento le estoy poniendo la comilla acá. Y usted lo que hace es aplicar la regla de la potencia a cada término. La derivada de x a la 6 sería acá 6. Recuerde que aquí hay un coeficiente que aunque no se escribe, existe, ¿verdad? 1. 6 por 1 le va a quedar 6. Copia la variable. A 6 le resta 1, le va a quedar 5. Y así sucesivamente va aplicándolo a cada término. Acá va a tener 4 por 10, va a tener 40. Copia la variable. Al exponente original me le resta 1. 4 menos 1 le queda 3, más 2 por 25 le queda 50. Copia la variable. Y al exponente original le resta 1 y le va a quedar 1. Y aquí está su respuesta a la primera derivada. Sigo insistiéndole, no se olvide que esto representa también la pendiente de la recta tangente. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Marlon. Es sobre el ejercicio 12, ingeniero. En este caso, ¿cómo tendríamos que hacerlo? En el ejercicio 12, lo que te recomiendo, no me queda mucho tiempo, es separar cada término entre x al cuadrado. Vamos a ver qué podemos hacer del ejercicio 12. Muy interesante, tiene algo en particular. Y vamos a enseñarle a Marlon y a todos, por lo menos, voy a hacerlo de una sola vez, por cuestión de tiempo. Entonces voy a separar, mire, 2x a la 5 entre x al cuadrado. Okay. Luego, usted va a seguir con los otros términos, ¿verdad? Y aquí usted hace la división, mire, 2 entre 1 le queda 2. X a la 5 entre x al cuadrado, x al cubo. Perfecto. En el siguiente dice más 3x a la 4, más 3x a la 4 dividido entre x al cuadrado. Me queda menos de un minuto. Aquí le va a quedar más 3x al cuadrado. En el siguiente le queda menos x al cubo sobre x al cuadrado. Aquí le va a quedar menos x. Y en el último le queda más 2 sobre x al cuadrado. Bueno, pasa el x al cuadrado al numerador con exponente negativo. Y de aquí en adelante, Marlon, aplica la regla de potencia a cada uno de los términos. Eso es lo que se hace en ese tipo de ejercicios. Bien, jóvenes, eso es todo por hoy. Nos vemos el día de mañana. Practiquen los ejercicios de la 3.1 y la 3.2